Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Donde ya está la primavera y va bajando el frío. Y bueno, y saludamos al ingeniero Patricio Alarcón. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. Y seguimos en el mismo tema, ingeniero. Comentaba hace poco con mi compañera aquí, Patricia Ruiz, que a mí me gusta la actitud de Pablo Campana, caballero joven. Lo siento muy espontáneo, muy claro. Y me gustó lo que dijo ayer. Bueno, ¿qué vamos a hacer con 300, 400 millones de dólares que nos puede producir grabar más impuestos arancelarios a 375 ítems a las importaciones? Me gustó. O sea, no es de los que quieren los impuestos. Como usted y yo no queremos más impuestos. Queremos ver cómo desatamos esta economía que está muy atada, que está hay una contracción económica. ¿Cómo lo hacemos? Todos tenemos que aportar. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Comente. Buenos días, Clever. Buenos días, Patricia. Un gusto en saludarlos. Usted que está cerca y a la vez lejos, ya nos dice que ahora es el día lunes que se va a presentar el programa económico. No conozco la política económica hasta ahora, pero ¿qué cree que podría pasar, ingeniero Alarcón? Ya el ministro de Comercio Exterior dice no impuestos. ¿Por dónde entonces va el candil? Estimado Clever, efectivamente yo creo que es muy difícil que traten de incrementar impuestos en general, ¿no? Un alza del IVA sería muy difícil, un alza en otro tipo de impuestos que tenga que cambiar o pasar una reforma tributaria, lo considero muy difícil. No creo que el bloque del Partido Social Cristiano, no creo que el bloque de Creo y sobre todo no creo que el bloque correísta vote a favor de cualquier incremento tributario. Entonces veo difícil que se tome esa medida por el aspecto político que se complicaría en la Asamblea, no porque han cambiado su punto de vista, por decirlo así. Ahora tenemos que esperar. Yo me temo que sí van a incrementar aranceles, que pueden salir con normativa adicional técnica para tratar de frenar las importaciones. De eso sí me temo. Creo que el Ecuador necesita ya otro tipo de medidas. Creo que no van a proteger y no van a brindar a la dolarización prohibiendo que entren bienes importados que igual generan negocios, que igual generan empleos. Entonces creo que sería ya óptimo que el gobierno envíe medidas, pero medidas a mediano y a largo plazo y no medidas aisladas. Deberíamos contar ya con un plan de reactivación económica. Creo que sí están considerando bajar el gasto, lo cual es importante. Deberíamos entender en cuánto piensan bajar el gasto. Usted sabe que contamos con 22 empresas públicas, una cantidad de institutos que no agregan valor alguno a la sociedad. Tenemos, solo en sueldos del Estado paga alrededor de 9.500 millones de dólares. Solo en bienes y servicios del Estado gasta alrededor de 2.800 millones de dólares al año. Entonces hay mucha tela que cortar. Se debe revisar cómo se va a gastar menos en subsidios. Ciertamente que hay que proteger a los más pobres, sin embargo no podemos seguir pagando adicionalmente 2.000 millones de dólares solo en subsidios de combustibles. Entonces de eso se debe de alguna manera u otra focalizar. Debemos allá. Sí, se corta, ingeniero Alarcón, se corta, ingeniero. Ahí, no lo escucho.
¿Sí me escucha o no? Ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces debemos pensar en medidas que promuevan la inversión, en medidas que un vehículo que inclusive nos ayude a concretar alianzas públicas y privadas. Debemos pensar en acuerdos comerciales, debemos pensar en exportar, debemos pensar en deuda, especialmente con los países que nos han prestado para consolidar productos donde han habido sobreprecios, donde se han prestado para coimas. Entonces tiene un trabajo arduo, espero que no se equivoquen, espero que no bloqueen a quienes lo único que queremos hacer es trabajar y de una vez tomen la decisión de dar un giro en cuanto al modelo económico. A ver, ingeniero Alarcón, bueno, 7:28. Lo interrumpo. 7:18. 7:18, perdón. Mire, ¿qué es lo que tenemos acá en el Ecuador? Es una dolarización. Y para seguirla manteniendo, nosotros debemos de vender. ¿A dónde? Afuera. Entonces, pero para vender necesitamos competir. Para competir necesitamos costos de producción bajos. Entonces, hablábamos con Pati y le decía, a ver, ¿por qué no liberan impuestos a los insumos y materias primas? Por ejemplo, para los sectores exportadores, al sector exportador. ¿Por qué no liberamos a los bienes de capital, ¿verdad?, de impuestos? Por ejemplo, para abaratar la producción para el consumo interno y para la demanda externa, ingeniero. Mire, el Ecuador tiene un problema de competitividad, usted lo ha dicho, está claro. El Ecuador es un país caro no solo para producir, es un país caro para vivir. Mire, la competitividad se devuelve al sector productivo por medio de lo que usted ha dicho, sí, bajándole ciertos aranceles en bienes de capital, en materias primas. Entonces se le devuelve la competitividad también bajándole la carga tributaria y la carga fiscal. Mire, en el Ecuador pagamos impuestos que no se pagan en la región, el impuesto de salida de divisas, lo tienen que ir desmantelando. En el Ecuador paga un anticipo al impuesto, la renta, paga un impuesto mínimo, eso lo deberían eliminar. En el Ecuador es un suplicio, por darle un ejemplo, contratar. El rato que usted tiene que llegar a un acuerdo con un trabajador para su desvinculación, esto es sumamente oneroso. Por más que el trabajador se quiera ir, por más que el trabajador pueda incurrir en algún acto delictivo, por darle un ejemplo, entonces el Ecuador no es competitivo, además que tiene un costo de energía eléctrica sumamente alto. Al industrial se le cobra más energía que lo que se le vende a nuestros vecinos. Entonces sí, ¿qué es lo que se debe hacer? Darle incentivos pues al empresario, bajarle el costo energético, bajarle la carga fiscal, bajarle la carga tributaria, bajarle la tramitología, darle facilidades para contratar. Y esa va a ser la única manera de que el productor a su vez baje sus precios, de que el consumidor tenga más dólares en su bolsillo para adquirir productos, de que se exporte más por ser más competitivos, de atraer más divisas, de atraer más inversión y obviamente hasta pagar más impuestos. Entonces, mire, la fórmula es sentido común, es simple. Por las importaciones, además, los dólares se van especialmente a la China. Los dólares se van del país porque obviamente el gobierno de una manera ficticia calienta la economía y el consumo no baja. Entonces una vez que el gobierno tome las medidas correctas, la economía se ajusta sola. El PIB es de 100,000 millones de dólares, por más que hagan las importaciones, más de lo que genera. El problema no es interno del sector privado, no tiene que ver con las importaciones, el problema es estatal, es simple, es básico. Son las 7:22 en el Ecuador continental. Usted, Pati. Gracias, economista. Buenos días, ingeniero Alarcón. Es verdad que el gobierno prevé o quizás está considerando poner nuevas aranceles, ¿no? Sobre todo hablando de estas mismas 375 partidas que ellos indican que son bienes de consumo suntuarios, como por ejemplo los vehículos de alta gama, tecnología
incluso partes y piezas de electrodomésticos que se ensamblan aquí mismo. Yo le hago una consulta con respecto a la tasa aduanera que ya se implementó desde el mes de noviembre del año anterior. ¿Ya tienen ustedes datos específicos de cuánto es la afectación tanto para la parte importadora como exportadora? Mire, la recaudación de la tasa aduanera no es mayor. Al final me parece que están recaudando alrededor de 10 millones de dólares al mes. Es una tasa más donde además no se ha demostrado qué servicios se está prestando. No nos han dado el dato de a cuánta gente han controlado para resguardarla, para controlar las importaciones en la frontera, en aeropuertos, en los puertos. No tengo idea de cómo se está utilizando ese dinero, por lo tanto se vuelve ilegal. Es una tasa donde ya hay reclamos de la CAN y abrieron un proceso de investigación. Es una traba más, es algo más que tiene que hacer el importador, y no ha dado mayores réditos. Y lo más importante es que ya lo dijo claramente el embajador de los Estados Unidos: si no se resuelve el tema de la tasa aduanera, va a ser muy difícil, en el caso de que quisiéramos llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Entonces no tiene sentido. Ese son el tipo de medidas donde no se recauda mucho, no se da servicios y afectan al comercio y al futuro. Sí, nuevamente no lo escucho, ingeniero. 7:24 minutos. Estamos dialogando con el ingeniero Patricio Alarcón, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que nos está comentando acerca de las posibles aranceles que serían incrementados. Sí, vamos a consultarle a ver al ingeniero Alarcón si... Ingeniero, nuevamente ya restablecimos, creo, la señal, ¿no? Hola. Se ha posicionado quizás en un lugar no adecuado y perdemos un poco la señal. Sí, pues. Bueno, sería complicado, ¿no? Como Quito lo decía. es irregular. Sí, sería complicado, como le estaba comentando. Carlita. El ingeniero Alarcón, el hecho de que realmente se incrementen tasas arancelarias a las exportaciones, usted lo acaba de mencionar hace un momento, eso afectaría la competitividad del país frente a países que también están buscando ese nicho de mercado. Por ejemplo, Colombia y Perú, sobre todo Colombia, temas de banano, y otros países que también, sobre todo, están tratando de llegar con menos precios a la Unión Europea, países como Vietnam, que son compradores, por ejemplo, de camarón acá, es uno de nuestros principales clientes acá, economistas. 7:25 minutos. ¿Ahora me escucha? Le escucho bien, Clever. La consulta, en Alarcón, usted ha sido convocado en estos últimos días para hacer algún aporte a este programa macroeconómico, o han presentado ustedes tantas propuestas que se presentan, ¿no? Que no sea una más bien que sea estudiada, analizada. Usted y nadie espera que le cumplan al pie de la letra, pero sí, por lo menos, como se dice en los grupos sociales, que le paren bola, ¿no? Así es. Miren, nosotros hemos hecho desde hace un año propuestas en torno a cómo nosotros pensamos que puede salir el país adelante. En el Consejo Consultivo Productivo Tributario no fueron acogidos económico. Sin embargo, hemos conversado mucho con yo he conversado con el ministro Ledesma, y lo que muchas veces hemos llegado a acuerdos. Sin embargo, el equipo económico no ha acogido nuestras propuestas. Entonces se ha vuelto difícil. Yo creo que en las próximas horas o en los próximos días nos reuniremos con la ministra Mariel Sabiteri y veremos finalmente qué propuestas nuestras serán o no acogidas. Y es importante seguir trabajando. Yo creo que las cosas a nivel político se han hecho muy bien, y ahora ya es momento de enfrentar el principal problema que tiene el Ecuador, que es el problema económico, Clever. Eso es lo... Y por ejemplo, ¿cuál es
el tema, cuál es la propuesta o uno de los puntos de la propuesta que ustedes han hecho al presidente, a la ministra, que quisieran que se los agregue o sea parte de este programa macroeconómico. Mire, nosotros hemos sido claros en que consideramos prudente y necesario bajar el gasto. Consideramos que es necesario bajar eliminar el anticipo al impuesto a la renta, que genera alrededor de 300 millones de dólares para el Estado. Pensamos que es necesario eliminar el impuesto a salida de divisas paulatinamente en un periodo de 4 a 5 años, lo que implicaría dejar de percibir alrededor de 250 millones para el fisco. Lo que planteamos nosotros es canalizar un vehículo para que el sector privado se pueda hacer cargo de mucha de la inversión, pero hay que cambiar leyes para que esto se dé y hay que cambiar la institucionalidad. Lo que hemos planteado es que se puede recuperar alrededor de 2.000 millones de dólares en glosas. Esto yo lo he planteado como Cámara de Comercio de Quito, especialmente en glosas petroleras, poniéndonos de acuerdo con el sector, y eso, solo con eso ya recuperamos algunos años del impuesto que no se generará, y estoy seguro que será una señal estupenda para inversionistas, será una señal estupenda para empresarios locales, si es que ya se toman medidas en cuanto a bajar impuestos y en cuanto a cambios de leyes que pueden atraer inversión. Nosotros lo que propusimos es que no se topen aranceles, ya que no se suban los aranceles, inclusive que se bajen los aranceles en cuanto a materias primas, bienes de capital, y creemos que en general no sucedería nada si se van liberando los aranceles. Yo no sé cómo van a seguir frenando las importaciones de vehículos, por así decirlo, porque, mire, ya hay un acuerdo comercial con la Unión Europea, entonces esto se va a dificultar. Pero en general, la salida no es gravarle al ciudadano y al empresario con más impuestos, con más aranceles, con más trámites, mientras se puede ahorrar, y se puede ahorrar mucho dentro del Estado. No hay que hacerlo de la noche a la mañana, y obviamente también reestructurando la deuda se puede ahorrar alrededor de unos 250 millones de dólares al año, si es que se lo hace bien. Entonces, mire, el tema va por el ahorro, el tema va por la reestructuración de la deuda, el tema va por trabajar con el sector privado en solucionar ciertos temas de glosas, y va por ciertos cambios en la ley para poder atraer inversiones y trabajar con el sector privado, claro. 7:30. Una idea ahí a mano alzada, como se dice, ingeniero Alarcón. A ver, el 5% a la salida de divisas del país le representa más o menos 1.100, 1.300 millones de dólares anuales a la caja fiscal. Y si yo le propongo que prestemos 3.000 millones para compensar anualmente 1.000 cada año y soltar del 5 al 1% ese pago, y de esta manera pues liberamos y damos confianza o creamos señales positivas al sector, a los inversionistas. Mire, se pueden tomar muchas medidas que van a beneficiar al ecuatoriano en general, que van a beneficiar al sector productivo. Pero el tema vuelve a ser conceptual, y yo me temo que sigan pensando en que la manera de defender la dolarización es frenando las importaciones y por medio del proteccionismo, cosa que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, podemos hacer 1.000.000 de propuestas, podemos sentarnos con todos los involucrados. Sin embargo, hasta que no exista este cambio a nivel conceptual, que el problema es interno, el problema es el manejo económico. Mientras no exista esta claridad en los conceptos, no vamos a llegar a buenos acuerdos, mi estimado Cleber. Muy bien, ingeniero Patricio Alarcón, vamos a ver, ¿ya se pegó, como dicen ustedes, se pegó su fanesca o todavía no?
todavía no, seguimos trabajando acá en la capital. Vea usted. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que luego de la Semana Santa nos den este programa macroeconómico y poderlo comentar, y ojalá pues para todos que sea beneficioso y que Dios ilumine a todos los que están tomando decisiones en ese orden. Ingeniero, un abrazo para usted y buena semana. Un abrazo, Clever, gracias. Huancavelica, la H grande de la información.